Los han dejado crecer a Norma Piña y sus ministros, a la famosa banda de la toga, y ahí está el resultado. Se definió que sí podían participar en las resoluciones que dio la Corte, pero no pueden impedir el proceso electoral. A ver, los ministros y ministras determinan que no pueden impedir el proceso electoral, pero que los jueces sí. A ver, le explico a usted. En el orden jerárquico, un juez federal, no puede entrar en este tema de suspender la elección. No pueden hacerlo. Competencialmente no pueden, y lo dijo el Tribunal Electoral. Hay un conflicto, una confrontación abierta ya entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de todo el proceso de la elección judicial. De fondo es eso. Y ahora salen con que no, si nada más se habló de lo que es la competencia, la litis, los rollos legaloides de los ministros y ministras. La solución está sencilla. Ya llévenlos a juicio político y se acaba el problema. Llévense a 2, 3, con esos hay. Porque de otra manera van a seguir así hasta el día de la elección. Y esto no va a generar ninguna acción legal porque no pueden hacerlo, están impedidos para ello. Lo sabe la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, desde luego, sabe cómo está esta situación. Lo saben los integrantes del Tribunal Electoral, que también está dividido. Ahí está Yanine Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón en contra de 3 ministros, que es la propia presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, que es Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. Ya les dijeron que estaban impedidos por estas acciones. Son acciones de resistencia, incluso de activismo político. Lo hizo la misma ministra Piña. Si bien reculan en el asunto de la elección judicial y dicen, no, pues sí, no la podemos detener, pero los jueces sí pueden hacerlo, no pueden. Si el ministro o ministra, si la Suprema Corte, que es el máximo tribunal no pudo detener esta elección, entonces los jueces menos. Incluso corren riesgo de que se les... de hecho hay investigaciones de la Fiscalía General de la República. No está para nada claro, sí está claro lo que decidieron en la Suprema Corte, donde dan la pelea Lenia Batres, Yasmín Esquivel Moza y la misma Loreto Ortiz Alf. Es algo de lo que dijo la ministra, en este caso la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Una violación inconstitucional de los juzgados de distrito que hemos mencionado antes, que emitieron suspensiones, y con esa emisión inconstitucional de las suspensiones en contravención con el artículo 107 constitucional, pues se creó la controversia. Es decir, no se trata de una duda o de un conflicto que pudiera tener una apariencia discutible en esta Corte por haber dudas sobre las competencias entre los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino más bien pues se trata de un conflicto creado por contravenir, en este caso 2 juzgados de distrito, lo dispuesto en nuestra Constitución. Además, quisiera comentar que las mismas solicitudes que dan lugar a este procedimiento no eran en principio atendibles. Estas fundamentalmente me refiero a las que se dan en el marco de los expedientes 4/2024 y 1/2025, dado que provienen en un caso, provienen de una asociación civil que no tiene, obviamente, no tiene interés jurídico, ni tiene por qué ser considerada como órgano jurisdiccional, porque el artículo 11, fracción 17, habla de posibles conflictos entre órganos del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ahí tiene parte de lo que dijo la ministra Lenia Batres, que junto con Yasmín Esquivel Moza y Loreto Ortiz Alf, pues fueron los 3 votos en contra. Los otros 6 votaron, ya sabe usted, a favor de que sí podemos hacerlo. No tienen la mayoría, necesitan 8
¿Dónde los agarra? Son 6. 6 le votaron a favor de que no, sí podemos detenerla, y el resto no. La presidenta de México el día de hoy reaccionó a esta situación de la elección al Poder Judicial. Dijo, no, pues eso va. La presidenta de México mencionó que la determinación del máximo tribunal no establece suspensiones en materia electoral. Así lo dijo. Una propuesta de resolución de un ministro que iba en contra de la reforma al Poder Judicial, pero la propuesta al final y la resolución, sería bueno que la semana que entra viniera el doctor Saldívar y Ernestina para explicarla bien. Pero lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Bien. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque les da creo que 24 horas o 48, no sé. Pero en esencia, ya, 1 de junio, vamos a hacer historia. Bueno, ahí tiene lo que hoy dijo en su conferencia de prensa matutina la presidenta de México respecto a este tema, que establece una confrontación. A ver, los jueces de amparo no tienen competencia en lo electoral, y dicen los ministros y ministras que ellos sí. Y no, usted dirá, no, pero ¿quién dijo eso? No. En una entrevista con un medio de comunicación, el ministro, por cierto, muy cercano a la ministra Norma Piña, me refiero a Javier Lainez Potisek, dice que sí se puede, que los jueces pueden impedir la elección. No, hombre, no jueguen. O sea, el tema de los ministros es el máximo tribunal. Ministras y ministros conforman el máximo tribunal del país. Los jueces de amparo no pueden ir en contra. Por eso dice la presidenta, es interesante, sí, porque los jueces de amparo no pueden impedir un proceso electoral, que es un proceso electoral el que se va a vivir el 1 de junio. Entonces es una derrota monumental, que estos ministros a los que se refirió Mónica Soto han hecho una serie de declaraciones y activismo político en contra de lo que es el proceso en mención. Lainez Potisek salió a decir que sí, no se puede todavía, estamos confrontados, ya se los cargó el payaso. Porque en algunas de estas resoluciones dijo que era prohibido a toda autoridad del país, jueces y no jueces. Pues incluso denunció a los jueces. Exactamente, exactamente, incluso denunció, ¿no? Y por el otro lado tienes, estas medidas de suspensión que han otorgado algunos jueces para proteger los derechos de los justiciales que se han acercado a ellos mediante un juicio de amparo. Yo creo que el conflicto lo vemos lo más claro en lo que pasó con nuestro comité. El comité de evaluación de la Corte tenía, por un lado, resoluciones de jueces de distrito que le decían, no sigas adelante con lo que estás haciendo, y si no, pues recuerda que si desobedeces, incluso es causa de sanción. Y por el otro, tenía un tribunal que le decía, tienes que seguir, contradictorio, porque si no te sanciono. Bueno, ahí está muy claro el conflicto. Entonces, lo que ayer la Corte dice es, primero, efectivamente no hay ningún fundamento, ningún artículo, ni en la Constitución ni en la ley, que le permita al Tribunal Electoral hacer lo que ha venido haciendo, es decir, no es extralimitarte totalmente tus atribuciones
cuando tú has decidido, de hecho, revocar y menos señalarles a las autoridades del país que no obedezcan las suspensiones. Eso no lo puedes hacer, te extralimitaste en ese punto. Ahora, aquí viene lo interesante, porque he estado viendo incluso, Azucena, por eso agradezco mucho esa posibilidad, he estado viendo la prensa ahorita en la mañana y todo. Sí, muy dura. Cuando la Corte dice, aquí no hubo unanimidad, pero bueno, se llegó a ese acuerdo, procedan jueces a revisar. Sí estamos reconociendo, y ayer pues se vio en el debate, yo sé que fue un debate larguísimo y complejo, pero donde sí hubo una gran mayoría en reconocer que el tema era complejo, porque no todo el electoral, pues de ahí viene el problema, Azucena, ¿no? Correcto. O sea, es cierto que no tienen los jueces competencia en materia electoral, eso nunca ha estado en discusión. Que si es electoral o es sobre derechos humanos, y entonces ahí se enreda el asunto. Pues por eso estamos en este problema, así me explico, porque precisamente, si bien, sí, la reforma al Poder Judicial tiene un gran contenido electoral porque pasó al ámbito electoral la elección de jueces y magistrados regida por leyes electorales, todo eso estamos de acuerdo. Pues por el otro lado tú tienes el juicio de amparo donde un juez o un funcionario, no tiene que ser juez o jueza, pues van ante el juez de distrito y dicen, oye, vengo a promover un amparo porque pues me están corriendo. Están violando mis derechos humanos, mi derecho laboral, que no tendría nada que ver con el tema electoral, teórico. A ver, y entonces los derechos humanos, no de los justiciables que son las asociaciones de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, sino el pueblo de México. O sea, es posible que estos jueces de distrito o jueces de amparo se vayan a aventar el tiro de querer frenar. No es una cuestión de derechos humanos, perdón, pero están inventando una confrontación que no existe. Están en juego nada más la legitimidad de una elección, que es constitucional y que está avalada en la Carta Magna del país. Les va a costar trabajo, sí, detener ya ahora sí es activismo político desatado de los ministros afines a Norma Piña. Y por eso es interesante ver cómo se van a desarrollar estos días las reacciones naturales. Dicen que están confrontados. Esa confrontación obviamente solo es una cortina de humo en la que se van a mover ahora sí que ministras y ministros, cuando ellos son el máximo tribunal y determinan que no al lugar, que no se puede detener el proceso electoral. Bueno, y luego, ¿por qué los jueces van a poder hacerlo? Si de acuerdo a la Constitución, no de acuerdo a lo que yo diga, de acuerdo a la Constitución están impedidos para actuar en cualquier tema de tipo electoral. Por eso interviene y por eso fue el asunto relacionado con la litis, es decir, con la parte legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tienen ambos una labor constitucionalmente establecida. Por lo tanto, ministras y ministros no pueden decirle cómo hacer un proceso electoral al INE. Esa es una regla de oro, porque el INE solamente atiende situaciones que pueda emitir el Tribunal Electoral, el máximo tribunal electoral del país. Y lo que se está dando es un proceso electoral, por lo tanto, competencia de Mónica Soto, los integrantes del Tribunal Electoral. Por el otro lado, es que me están corriendo. No. A ustedes se les dio la oportunidad de ir a la elección. Ahí está la fabricación de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Se les dio la oportunidad de ir a la elección. No quisieron. Y ahora se amparan y dicen, no, es que me están perjudicando a mí. Eres juez y parte. ¿Qué cosa no queda clara? Creo que sería más saludable llevarlos a juicio político. Están ahí las carpetas y acabar con esto. No sé si después de la elección, porque todavía tienen responsabilidades, no sé si después de la elección los vayan a meter, pero ahorita sería el momento ideal en que se active la comisión jurisdiccional en la Cámara de Diputados y los que están sujetos a juicio político sean llamados a comparecer. Con eso se acaba todo. Y aparte, de veras, es un reclamo social muy fuerte. Y lo sabe la misma presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene esa carta ahí bajo la manga facilito y se quita de problemas. Creo que ya fue bastante de piña, ¿o no? Estamos atentos.